los soldados empezaron a enfermar y fue precisamente en el regreso de esas tropas que se fue extendiendo a lo largo de todas las provincias del imperio, llegando hasta la propia capital y extendiéndose también por Europa y por Occidente. Fue bastante impactante. Se calcula que la población del imperio en aquel momento era unos 50 millones y que los fallecidos por esta enfermedad fueron alrededor de unos 5 millones, es decir, alrededor del 10%. Y como siempre ocurre en estos casos, afectando especialmente a la propia Roma, la capital, donde había mayor problema de hacinamiento, una mayor superpoblación. Allí se habla de unos 2.000 muertos al día en el momento álgido, en torno al 169 después de Cristo. Esta y otra de unas décadas después, la conocida como peste cipriana, de una fiebre hemorrágica que conocemos mal, que no sabemos exactamente identificar, se relaciona normalmente con la llamada crisis del siglo III, digamos, de algún momento una transformación profunda en el Imperio Romano en los últimos siglos de su pervivencia, ¿no? Ya a finales de la Antigüedad y como en la transición a la Edad Media, se conoce otra peste particularmente virulenta, es la conocida como peste justiniana, por el emperador Justiniano, y se sitúa ya en el Imperio Bizantino, en el siglo VI. En este caso se trató, parece, de una peste bubónica, por lo que dicen las fuentes, de tipo bacteriano. Y parece que en este caso el origen se encuentra en África, porque la primera vez que se identifica dentro del imperio es en Egipto, y de ahí se va extendiendo al Próximo Oriente y por el Mediterráneo. De nuevo afectando a grandes ciudades, en este caso la capital de una forma especialmente impactante, Bizancio, la actual Estambul. Ahí se habla de 5.000 muertes diarias en el momento más potente, en torno al 542. En este caso se relaciona con la decadencia del Imperio Bizantino y la transición a la Edad Media de alguna manera como uno de estos grandes hechos traumáticos en este proceso. Y ya en la Edad Media, a finales de la Edad Media, está quizá lo que es la peste por antonomasia, ¿no? La más conocida, la que más ha impactado también en el imaginario colectivo, que es la conocida como peste negra, también peste bubónica, y que a día de hoy es probablemente la más devastadora de la historia de la humanidad. Parece que surge en Asia y que llega por el comercio marítimo, que afecta especialmente a los puertos comerciales del Mediterráneo, como en Italia, y de ahí se va extendiendo por el norte de África y por toda Europa. Para que se hagan una idea del impacto que esto tiene, las cifras más optimistas hablan de 25 millones de fallecidos solo en Europa, que se elevan en algunos casos hasta 50 millones. Esto quiere decir alrededor de un tercio de la población de toda Europa en ese momento, que en los casos donde más afectó esta proporción era mayor. Se habla de que, por ejemplo, los habitantes de Florencia quedaron en un quinto de lo que eran originalmente. No por casualidad, efectivamente, esto causó un impacto mental, demográfico, económico de gran envergadura. Para Asia y África no tenemos cifras, pero hay estimaciones que lo elevan por encima de los 100 millones de fallecidos, incluso más en todo este contexto. En este caso se relaciona también con un momento de crisis del sistema feudal en un contexto más amplio y la transición a la edad moderna con transformaciones económicas y demográficas, como digo, muy destacadas. Perfecto. A propósito a propósito de lo que ustedes comentan y la cantidad de personas que han fallecido, ¿qué errores se han cometido en el pasado? Por ejemplo, lo acaba de decir el doctor Aguilera. Si consideramos en aquella época la peste bubónica, ¿no es cierto?, que se realizaron y se tomaron algunas medidas como el sacrificio de animales, gatos y perros particularmente, pensando, ¿no es cierto?, que eran los principales transmisores, pero a la vez aumentó considerablemente la población de ratones, que finalmente eran los agentes de contagio. ¿Qué nos pueden decir con respecto a esta historia y estos errores que de alguna manera se han cometido a nivel humanitario inclusive? Bueno, efectivamente, si pensamos en la Edad Media, tenemos que tener claro que hay un gran desconocimiento de las medidas higiénicas que podrían prevenir episodios como justamente las pandemias. Lamentablemente, una muy escasa higiene de la población en la época, que no tenía costumbre de bañarse diariamente, que además no tenía acceso
agua, ¿cierto?, al agua más limpia, eran escasos, ¿no es cierto?, la posibilidad de acceder al agua, que eso también es otro elemento, pero sobre todo también las hambrunas constantes, porque la Edad Media es una etapa que se caracteriza por tener una economía de subsistencia. Por lo tanto, cuando hay grandes hambrunas, eso también facilita la llegada de enfermedades infectocontagiosas. También, por supuesto, hay más ejemplos de medidas ineficaces que se conocen en la época, que a lo mejor ahí el doctor Aguilera nos puede ilustrar. Sí, tenemos muchos ejemplos como el que apuntas, Jessica. Por ejemplo, Galeno habla de el uso como remedio de consumir vinagre, mostaza u orina de niño, que es curioso porque ha sido uno de los bulos que ha circulado a propósito del COVID-19 también. Algunos incluso más específicos. Se habla de la ingesta de tierra procedente de Armenia, de beber leche de la ciudad de Estavia, es decir, bulos de este tipo, pero tampoco hay que irse tan lejos. También durante la gripe española, probablemente la gran epidemia más reciente, se hablaba de frotarse con cebolla en el pecho para curar la gripe, se culpó a la exposición a las ondas de radio como posible causa, etcétera, ¿no? Bulos de este tipo ha habido muchos, pero además hay algunos elementos recurrentes que son interesantes. Por ejemplo, la aparición en este contexto de timadores, de estafadores de todo tipo que aprovechan estas situaciones. En Roma, Luciano de Samosata nos habla, por ejemplo, de un falsario, un hechicero, un supuesto hechicero que vendía oraciones que curaban, colocándolas en las puertas de las casas, protegía a la familia, y además apunta, y esto es interesante, apunta que esto era contraproducente porque esas familias dejaban de tomarse los cuidados y las precauciones necesarias porque ya se consideraban plenamente protegidos, y cuenta que este falsario precisamente se enriqueció de esta manera. Esto ha sido recurrente a lo largo de la historia. Y otra idea que tampoco hay que olvidar es la culpabilización de determinados grupos étnicos como parte de estos bulos recurrentes. Durante la peste negra, aparte de matar animales, hubo grandes matanzas y linchamientos de judíos porque se les culpó a menudo de que estaban envenenando los pozos de agua. Fue el chivo expiatorio recurrente cuando había cualquier tipo de crisis, ¿no? También ha habido ahora, y la comunidad china está denunciando episodios de discriminación en algún sentido sin alcanzar esos niveles, pero bueno, que ahí están, ¿no? Y son recurrentes. Exactamente, sí. A propósito de lo que mencionaban, y sobre todo con el tema, ¿no es cierto?, del cuidado de la higiene, ¿el confinamiento, la cuarentena, es algo nuevo o es una medida natural que históricamente se ha tomado esta medida para cuidarnos de las pandemias? Y de alguna manera, ¿qué efectos ha traído a través de la historia de la población post-cuarentena? ¿Qué ha pasado con eso en la humanidad en general? No es nuevo en absoluto. Al final es quizá la reacción intuitiva más natural, aunque no se sepa muy bien o no se sabía muy bien cuál era el mecanismo de contagio. El quedarse en su casa y el aislarse siempre fue como una reacción bastante natural, y se habla de ello desde la propia antigüedad. Se habla también, de hecho, de las consecuencias negativas que eso tenía, como por ejemplo problemas de abastecimiento de alimentos o de enseres básicos por la paralización de las actividades económicas, artesanales y demás. Se habla también de la falta de personas que se ocupen de los enfermos o que se ocupen de enterrar a los fallecidos precisamente porque la gente está resguardándose. Es decir, hay situaciones que nos recuerdan mucho a cualquier contexto. Y también de algunas medidas, aunque estas cuarentenas nunca fueron hasta el periodo moderno algo arreglado desde el Estado, sí que sabemos que, por ejemplo, el emperador en Alejandría, en una de las ciudades más populosas, sacó el ejército a la calle en un momento determinado, aunque probablemente no era tanto para controlar la salida de la gente como posibles disturbios o saqueos que acompañaban siempre a estas situaciones de necesidad más extrema. Sí, respecto al confinamiento, también hay unos ejemplos bien interesantes. Por ejemplo, tenemos una maravillosa obra del medioevo que se llama El Decamerón, escrito por Boccaccio, en la época de la peste bubónica, en el siglo XIV. Y allí nos relata la historia de 10 jóvenes que huyen de la ciudad y se van a una villa
en el campo para alejarse de la peste. Y allí la historia, ¿cierto?, comienza como estos jóvenes hacen para entretenerse mientras están en el encierro. Y en este caso es contando historias. Las 100 historias que componen este libro de fines de la Edad Media, y que es un ejemplo más de cómo el confinamiento ya es una medida muy antigua y que, bueno, hoy en día esto sigue siendo algo muy vigente. Perfecto. Es un poco lo que está pasando hoy en día, ¿no? Que también de alguna manera los jóvenes están buscando refugiarse dentro de las casas y bueno, tenemos esta tecnología maravillosa que nos permite contactarnos y seguir, ¿no es cierto?, en línea a propósito. Me quiero focalizar en algo más local ahora. ¿De qué forma llegan las pandemias a nuestro país, a Chile, particularmente, bueno, a nuestra región, Sudamérica, pero cómo se instalan en Chile? ¿Cuáles son las pandemias que quizás históricamente nos han golpeado más en nuestra historia? Bueno, primero tenemos que considerar que las epidemias son fenómenos que se dan mucho antes de la llegada de los españoles al territorio americano. Ya existen con anterioridad en América. Existían enfermedades infectocontagiosas, enfermedades intestinales y algunos registros que han llegado hasta nosotros, sobre todo de códices antiguos mexicanos, que nos señalan determinados periodos de, también nuevamente, de hambrunas que llevan a que aparezcan enfermedades que son vistas como enfermedades contagiosas y algunos autores hablan de pestes. De pestes directamente. Y eso es con anterioridad a la llegada de los españoles. Ya en época colonial vamos a encontrar también otras pestes que fueron muy conocidas por los registros que tenemos de los cronistas de Indias y también de algunos jesuitas, como el padre José de Acosta, que nos hablan, por ejemplo, de una peste que hubo en la Nueva España, que se conocía como el cocolistli, que quiere decir mal en náhuatl, el mal, y que hoy en día se piensa que podría tratarse de salmonela, pero estudios muy recientes lo han venido a determinar. Y esto causó un gran impacto en los conquistadores y en los sacerdotes de la época, los evangelizadores que también escribían crónicas. También, bueno, en Chile vamos a ver otro tipo de enfermedades que van a ser comunes también con la llegada de los conquistadores, como la viruela, el sarampión, el tabardillo o tifus. Y en ese sentido también el doctor Aguilera puede ampliarnos un poquito más sobre las epidemias en época colonial, lo que ha podido rastrear también en las fuentes. Sí, en Chile, efectivamente, como en toda Latinoamérica, el proceso colonial fue dramático en este sentido, por, como bien dice Carolina, la introducción de patógenos y de enfermedades para las que las poblaciones locales no estaban inmunizadas, unidas a las condiciones de la propia conquista, ¿no? En el caso de Chile, la primera noticia que tengamos, hasta donde sé, de una gran epidemia introducida en este contexto es de tifus, probablemente, aunque no se sabe con seguridad, por los síntomas que reflejan los cronistas. Chavalongo lo conocían, era como lo conocían los indígenas, haciendo alusión a los fuertes dolores de cabeza, lo que parece que se trataba de algún tipo de fiebre tifoidea, ¿no? Se dio, digamos, el momento álgido entre 1554 y 1556, es decir, en las primeras décadas de la conquista, y al parecer diezmó a la población mapuche. De hecho, se esgrime como una de las causas, uno de los factores por los cuales, tras la muerte de Pedro de Valdivia, las tropas mapuches no hicieron un avance lo suficientemente potente que se podría haber esperado por el debilitamiento de sus sociedades. El tifus, además, fue una enfermedad que llegó para quedarse en Chile. Sabemos de recurrentes rebrotes a lo largo del siglo XVI, XVII, en los siglos siguientes. La segunda gran epidemia de la que tenemos noticia, al parecer de viruela, es del 1585, poco después. Nos habla, por ejemplo, en detalle de ella Diego de Rosales. Y bueno, ocurrió un poco lo mismo. Los cronistas se sorprenden de la alta mortalidad que tiene entre los indígenas y que entre los españoles peninsulares apenas les afectaba, rara vez resultaba mortal, como con el tifus.
habían estado expuestos ellos y sus antecesores de manera recurrente a este tipo de enfermedades y estaban inmunizados, ¿no? En realidad sabemos poco acerca de las cifras, los números de lo que esto pudo causar, además en un contexto muy caótico de guerra constante y de enfrentamiento constante. Lo que los historiadores sí que han apuntado es como una concatenación de fenómenos unidos que, como ya apuntaba Carolina, tienen que ver con, primero, guerra, episodios de hambrunas relacionadas con la destrucción de los campos como estrategia de dominación, las condiciones de esclavitud en el trabajo, por ejemplo en las minas, pero no solo, en las explotaciones que debilitaban a la población local de una manera destacada, y además siempre se identifica después de estas epidemias como periodos de paz forzada por el debilitamiento de las propias sociedades locales. Hay muchas estimaciones muy contradictorias, pero algunas hablan de que en esas primeras décadas de conquista, pues esa conjunción de elementos, trabajo, guerra y epidemia, la población mapuche pasó de unos 1 millón de habitantes aproximadamente a unos 200.000, es decir, un descenso absolutamente dramático. Absolutamente. Sí. Queremos considerar el Chile contemporáneo, el Chile del siglo XIX, también está marcado por una serie de epidemias bastante graves. En todo el siglo XIX encontramos la tuberculosis, encontramos la sífilis y también la viruela, a pesar de que se conocía los se habían XVIII y durante el siglo XIX. Tenemos que recordar que a principios del siglo XIX partió la famosa expedición Balmis desde la metrópoli, desde España al continente americano, en una misión humanitaria para llevar la vacuna de la viruela. Pero aún así todavía siguió habiendo bastantes brotes en Chile durante el siglo XIX. En este sentido, es muy importante, me gustaría recomendar, sobre todo para la temática de la viruela, un libro que escribió hace poco Paula Cafarena. Es su tesis doctoral sobre viruela y vacuna, difusión y circulación de una práctica médica en Chile en el contexto hispanoamericano. Es altamente recomendable porque nos explica cómo se conoce, cómo se gestiona la vacuna desde la expedición Balmis, desde los inicios, considerando también la circulación del conocimiento científico en esa época entre España y Chile específicamente. Ahora, teniendo en cuenta los pocos registros que existen, ¿no es cierto?, de los siglos XVI, XVII que ustedes nos están mencionando, no sé si ustedes conocen o tienen algún antecedente de cómo el Estado o la República de Chile en aquella época hizo cambios en los aspectos de sanidad. ¿Cuáles fueron las medidas que se tomaron? ¿Y de qué manera hoy día estamos haciendo algo similar? No sé si podemos hacer ese comparativo con hoy y de la época, ¿no es cierto?, que nos están mencionando. Efectivamente, todos los episodios de epidemia que se dieron durante el siglo XIX y sobre todo la primera mitad del siglo XX favorecieron la aparición de una medicina moderna, de una educación higiénica, una medicina orientada a la prevención. Y eso es sumamente importante porque no habían políticas claras con anterioridad al siglo XIX. La importancia de la higiene, y aquí es donde se produce también la higienización de los espacios públicos, ya de forma bien temprana. Están los antecedentes que uno de las preocupaciones de las autoridades de la época, sobre todo considerando el desarrollo de la gripe española en Chile entre 1918 y 1920, uno de los mayores preocupaciones está en higienizar los conventillos de Santiago, que ciertamente sigue siendo una preocupación real en pleno siglo XXI. Y también el establecimiento de una dirección general en la época del gobierno de Juan Luis Sanfuentes, que es muy importante para justamente dirigir una política pública en cuanto a la salud.
Entonces, esos son aspectos que tenemos que considerar que son muy importantes, que son cambios significativos. También en esa época se sabe de la importancia y se van a habilitar casas de aislamiento a principios del siglo XX, de la misma forma que hoy en día se están instalando las residencias sanitarias. Se repartían jabones en los colegios y se insistía en la importancia del lavado de manos y también el uso de mascarillas de tela, que son políticas que de a poco se tienen que hacer desde el gobierno de turno, ¿cierto? Para, sobre todo, convencer a la población de la importancia de estas medidas de higiene y de ahí que sea tan importante en la época esta educación higiénica, que incluso va a tener un lugar importante dentro del currículum escolar de principios del siglo XX. Y una diferencia tal vez entre eso que se vivió en el siglo XX y lo que tenemos que vivir hoy en día es que hoy en día al menos hay una coordinación que va más allá de nuestro Estado, una coordinación supraestatal, que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que también da las indicaciones, ¿cierto?, y las directrices de cómo actuar, da el apoyo de cómo actuar en estas circunstancias tan complejas. Perfecto. A propósito del confinamiento y de los movimientos, ¿no es cierto?, poblacionales y migratorios, los costos de las pandemias en general han afectado a las clases más desposeídas en términos sociales. ¿Qué ejemplos podemos tomar como sociedad en relación a esto, doctor? Sí, desde luego eso es casi una regla histórica. Hay épocas, cuando ha habido una epidemia, ha afectado siempre a quien estaba en peores condiciones de hacinamiento, que tenía peor higiene, peor alimentación o trabajaba en peores condiciones físicas. Por mucho que una epidemia pudiese afectar a miembros de las clases privilegiadas, hay emperadores romanos que murieron en estas epidemias, pero por lo general tenían capacidad para resguardarse, para huir o para tratarse mejor en caso de caer enfermos. Claro que las fuentes históricas no suelen dedicar mucha atención a las clases populares, por lo tanto, muchas veces los testimonios que tenemos, la manera de reconstruir estos procesos es complicada, pero sí que tenemos pistas que nos hablan precisamente de esto. Siempre es una preocupación recurrente cuando se habla de las grandes epidemias de la antigüedad el hecho de que se paralizan las actividades mineras por falta de mano de obra. O sea, precisamente aquellos trabajos que eran más duros era donde se daba una mortalidad más masiva. Digamos, también en el contexto de la peste negra se habla de que uno de los principales problemas que tuvo que enfrentar los grandes señores feudales, los grandes terratenientes, era la falta de campesinos, la falta de mano de obra. Lo que en este caso, paradójicamente, repercutió en mejores condiciones de vida para aquellos campesinos que sobrevivieron, que tuvieron la suerte de sobrevivir a aquello. El caso de las epidemias coloniales, como hemos dicho, es un caso muy claro. No solo afectó más a los nativos por la falta de inmunización, sino también por las malas condiciones de vida y de trabajo a las que estaban sometidos. También los esclavos, lo vemos siempre como un factor, como uno de los sectores más afectados por este tipo de, más castigados, por su propia movilidad, por su propia exposición a esas enfermedades externas. En algunos casos las guerras han sido determinantes en la propagación de estas enfermedades. Y sabemos, por ejemplo, cómo Marco Aurelio, por el gran impacto que tuvo en su ejército, tuvo que complementarlo con milicias a partir de esclavos, gladiadores o delincuentes de cualquier tipo para poder compensar cómo el ejército había quedado absolutamente diezmado. También es interesante ver ejemplos históricos en los que se refleja de alguna manera, a veces indirectamente, la manera de compensar el vacío que el Estado o los servicios públicos, diríamos hoy, dejan a la hora de atender a estos sectores de la población populares. Es interesante en el caso de la peste cipriana, de la que no he hablado, en el siglo III, en la eclosión de determinados grupos cristianos, especialmente en Alejandría, donde castigó especialmente esta peste, que de alguna manera suplieron ese vacío que el Estado dejó a la hora de atender a los enfermos, enterrar a los fallecidos, etc. El caso más conocido es el de los parabolanos, que tenía una cara positiva y una cara negativa. Por un lado, eran los que
todos ellos de clase baja, los que se ofrecían voluntariamente a cuidar a los enfermos de las clases populares, esclavos, etc. Por otro lado, también eran grupos integristas que actuaron de manera a modo de grupos paramilitares casi en la represión del mundo pagano, la quema de libros, el linchamiento de representantes del paganismo, destrucción de templos, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera, el vacío que el Estado dejaba en la atención de las clases populares también favoreció en determinados contextos la aparición de grupos difíciles de controlar o grupos de poder alternativos difíciles de controlar, ¿no? Lo que nos habla de toda esta problemática social que conlleva una epidemia de este tipo, de esta magnitud. Perfecto. Considerando entonces, desde el punto de vista de las experiencias de vida, de todo lo que ustedes nos han mencionado, y volviendo al tema de nuestro contexto chileno, si miramos lo social, lo económico y lo político que hoy día estamos viviendo, llevando, ¿no es cierto?, esto a lo histórico, ¿con qué nos quedamos, doctores, en este sentido? Bueno, desde un punto de vista, digamos, muy general, creo que una cosa a tener en cuenta, una cuestión de concepto a la hora de calibrar la manera en que una epidemia histórica nos puede enseñar de las consecuencias que ello tiene en la población, es no tanto concebir una epidemia como unas causas de crisis, sino como factores que evidenciaron y profundizaron problemas sociales que ya existían, problemas que la población ya estaba enfrentando. El contexto de la crisis del Imperio Romano, el contexto de la crisis del feudalismo, son ejemplos claros. Al final, esa gente, se agravaron los problemas de esa gente que ya estaba enfrentando problemas de desigualdad, de inestabilidad económica o política, que de alguna manera estaban enfrentando y precipitó las transformaciones que eran necesarias en ese contexto de crisis, ¿no? Para el caso chileno, Carolina probablemente haga algún aporte interesante. Bueno, en cuanto a las experiencias de vida que esto nos puede dejar, es en verdad una pregunta bien interesante y compleja, porque muchas veces tendemos a olvidar y no mirar las lecciones que podría dejarnos la historia en esta materia. Y tal vez una de las experiencias que podríamos rescatar, ya mirando el mundo de hoy, mirando lo contemporáneo, es la importancia de seguir la prevención, de potenciar la salud pública, pero también nos recuerda la importancia de algunos avances científicos que nos han cambiado la vida, como las vacunas. Han proliferado muy rápidamente en las últimas décadas movimientos antivacunas que realmente han hecho bastante daño, porque se nos olvida que una de las formas de combatir las grandes pandemias es a través de las vacunas. Y sobre todo que la mayor cantidad de personas tenga acceso a ellas es muy importante, articulado, ¿cierto?, desde la salud pública. Ciertamente yo creo que como sociedad actual, al término de toda esta situación que estamos viviendo, pueden haber muchas más reflexiones que cada uno de nosotros va a incorporar también de acuerdo a sus propias experiencias de vida. Perfecto. Les queremos recordar que estamos con los doctores Carolina Valenzuela y Tomás Aguilera conversando acerca de las pandemias en la historia de la humanidad. Y bien, ahora queremos dar paso a las consultas que nos han realizado a través de nuestros queridos doctores para ver si las podemos contestar en estos momentos. Hay dos o tres consultas que han llegado, voy a tratar de interpretarlas. Una para el doctor Aguilera. A ver, es más bien una reflexión. Usted habló de la cantidad de muertes que habían producido las pandemias. ¿Qué impacto tiene en la historia esa cantidad de muertes, de pérdidas que nos dejan las pandemias en las sociedades? ¿Cómo se ve? No sé, ahí estoy tratando de interpretar la pregunta, digamos, ¿sí? Bueno, claro, difícil es interesante, pero es difícil de responder porque, claro, los contextos
son muy diferentes. Contextos históricos, sociales, económicos de cada uno de estos casos que hemos mencionado son muy distintos. Bueno, obviamente en el caso americano el impacto que estos factores tuvieron y el descenso dramático de las poblaciones indígenas se han interpretado en muchos casos en términos de incluso genocidio en cuanto a los efectos demográficos que esto tuvieron en la propia composición de la sociedad americana. Pero hay elementos interesantes, consecuencias interesantes en el aspecto demográfico, por ejemplo, en relación con la peste negra, que probablemente fue la más importante desde ese punto de vista cuantitativo. Transformó de alguna manera incluso los modos de producción de la Europa medieval. Esa falta de mano de obra que antes he aludido en el mundo campesino, por ejemplo, hizo que apareciesen más pequeñas propiedades y medianas propiedades frente a los grandes terratenientes anteriores, por el hecho de que muchas tierras acabaron abandonadas. Mucha gente volvió a la ciudad hubo migraciones internas entre campo y ciudad. Ahí está un cambio fundamental en la aparición de las grandes ciudades europeas del gótico, de finales de la Edad Media y de los principios de la Edad Moderna. Es probablemente el caso en el que, al parecer, un episodio de este tipo ha marcado de una manera más profunda una sociedad, como es el caso de la Europa medieval. A Carolina, la pregunta es si estimas, dado el impacto, la amplitud y la obligatoriedad que han tenido las medidas sanitarias en muchos de los estados actualmente, si tú estimas que esta pandemia puede generar consecuencias económicas, sociales o culturales no vividas en anteriores pandemias. Sé que es muy amplia la pregunta, pero estoy tratando. Sí. Sí, efectivamente estamos viendo cómo los hechos que estamos viviendo en torno a la pandemia nos tienen bastante desconcertados, en cuanto que parece que estamos viviendo algo sin precedentes en la historia, pero sí tiene precedentes. Creo que de alguna forma hemos ido mostrando cómo las pandemias tienen importantes precedentes históricos. Lo que pasa es que las pandemias se han ido alejando un poco, ¿no?, en el tiempo, justamente por el descubrimiento de las vacunas y la generalización de las vacunas, que nos hacen, ¿cierto?, a veces confiarnos un poco más y no haber vivido anteriormente un episodio de estas dimensiones que estamos viviendo. Consecuencias económicas y sociales podrían haber distintas a las que hubo en el pasado, tal vez porque estamos en una economía más globalizada. Hay también otro aspecto que se ha analizado y que difiere, por ejemplo, con otras grandes epidemias de principios del siglo XX, que tiene que ver con la movilidad de las personas. En el siglo XXI tenemos una gran movilidad, un tráfico aéreo impresionante, que eso también ha ayudado a esparcir el contagio, y justamente estas tremendas conexiones que tenemos hoy hicieron que rápidamente un virus que estaba en la ciudad de Wuhan, en China, se esparciera rápidamente por Europa primero y después por el continente americano, bueno, y también por África. No podemos olvidar que el virus también afectó y está afectando gravemente al continente africano. Entonces, en ese sentido, sí hay algunos hechos que son novedosos en cuanto a la forma en que se propaga o que se facilita la propagación del virus, y que hace que no tengan precedentes históricos, al igual que lo que mencioné anteriormente, la coordinación de un organismo como la OMS, que hace que esta pandemia sea abordada también de otra manera. Hay un impacto económico del que todos también estamos muy preocupados, pero el impacto económico también se vio reflejado en pandemias anteriores durante el siglo XIX y el siglo XX.
pero tal vez la diferencia está justamente en lo que decíamos, ¿no? La globalización, una economía más global que hace que todas las economías se vean afectadas rápidamente. Muchas gracias por la pregunta. Y la última consulta, a lo mejor es para los dos, es bastante más genérica, pero puede ser. Bueno, la idea es la siguiente. ¿Estiman ustedes, yo sé que esto es difícil para los que estudian la historia, pero es una pregunta, ¿no? ¿Estiman ustedes que hemos aprendido algo de las pandemias como seres humanos? Yo sé que es difícil la pregunta para los historiadores, pero... Sí, bueno, al final una idea importante que hay que tener en cuenta es que nunca puede o no debe, ni en este caso ni en ninguno, utilizarse un ejemplo histórico y trasladarse de una manera automática o directa, porque efectivamente, como decía Carolina, los contextos son muy diferentes, la manera de abordar el problema también debe ser diferente, pero debería servirnos, eso sí, para eso sí sirven los ejemplos históricos, como pretexto, como incentivo para reflexionar en torno a determinadas problemáticas. Así que bueno, si algo nos enseña la historia es, bueno, la noticia mala o la parte mala es que efectivamente va a venir una crisis, esa crisis va a ser profunda, va a ser duradera y va a haber que enfrentarla de alguna manera, ¿no? Y la parte buena es que ninguna de estas epidemias, de mucha envergadura que fueran, supusieron el fin del mundo. El Imperio Bizantino entró en crisis y uno de los factores fue la epidemia justiniana, pero aguantó 900 años más. Es decir, bueno, todo es relativo y todo es parte de un proceso mucho más lento. No hemos aprendido en muchos motivos, lo que dice Carolina, en el sentido de que hay problemas que se siguen reproduciendo y parece que no hemos encontrado soluciones efectivas para ellos. Lo mejor es que no existen fórmulas mágicas nunca, pero yo creo que puede ser un buen motivo de reflexión, sobre todo a la hora de pensar o de meditar como sociedad cómo vamos a enfrentar esas transformaciones profundas que se van a dar, que no van a ser apocalípticas, pero que probablemente sí que pueden ser profundas y cambien cosas en nuestra sociedad que sean importantes. Sí, en ese sentido coincido plenamente con el doctor Aguilera, porque de las epidemias lo que podemos aprender o lo que podemos ver en la historia, que a pesar de que las grandes pandemias generan crisis profundas, la humanidad ha sabido salir de ellas. Aunque no podemos dejar de considerar de que hay un periodo grande, ¿cierto?, de crisis. La gripe española de 1918, sus consecuencias duraron alrededor de 2 años. Durante 2 años no se pudo controlar bien el contagio y generó alrededor se piensa que pueden ser incluso 40 millones de muertos. En Chile solamente fueron alrededor de 4.000 en 2 años. Pero a veces nos cuesta aprender de la historia. Los historiadores franceses hablaban de la historia como maestra de vida, pero generalmente siempre la tenemos relegada y nos cuesta ir a buscar en ella algunas reflexiones útiles para el presente. Pero también tengo la esperanza de que todo esto que estamos viviendo, que es tan complejo y tan difícil, nos pueda dejar importantes lecciones de vida y que también podamos transmitirlas a las generaciones futuras, que eso sería lo ideal para saber que realmente estamos aprendiendo de esta experiencia. Correcto. Muchas gracias. Bueno, tenemos en pantalla a nuestro decano, Francisco Rodríguez. Decano, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Quisiera usted realizar alguna pregunta última a nuestros doctores? Porque ya estábamos casi concluyendo. Bien, buenas tardes a todos. Primero, felicitar por esta iniciativa y por el debut de este ciclo de encuentros digitales que se va a desarrollar en los meses de junio, julio y agosto. Digamos. Sí, felicitarlos a los organizadores, también a los asistentes. Veo que hay prácticamente 50 personas conectadas hoy día, muy buen número para debutar. Y entrando en materia histórica, la pregunta, yo creo que es la pregunta del millón, y se la hago a ambos, digamos, ¿no? La humanidad
post pandemia hasta o por un tema coyuntural, económico, y porque no se sabe si realmente va a pasar esto en los próximos 10 años, 50 o 100, no hace nada, no aprende la lección y se queda tal cual como nos ha pillado en todas las pandemias? Me parece que no se escuchó la última frase, decano. Por favor, si fuera tan amable de repetir la pregunta. Sí, lo que yo pregunto directamente es que con el conocimiento histórico de las pandemias que se repiten, se reiteran en la humanidad, y estamos enfrentando esta última, la presente, si las sociedades o la humanidad en general saca lección de esto y los gobiernos y los estados empiezan a pensar o han pensado post pandemia de prepararse para una eventual nueva pandemia, porque la historia dice que siempre han habido pandemias, o simplemente se nos olvida como seres humanos, y como no sabemos si la próxima pandemia en los próximos 10 años, 15, 20, 30 o 100 años, esto se va a repetir, que una vez más nos va a pillar no preparados a todos los estados. Esa es la pregunta. Sí, bueno, probablemente siempre esto ha pillado por sorpresa y lo seguirá haciendo, ¿no? Al menos eso parece. Nunca nadie, ninguna sociedad se espera algo tan traumático y tan repentino. Al final siempre se ha descontrolado. Este tipo de situaciones se han descontrolado porque probablemente sea inevitable, ¿no? Si queremos ser un poco positivos en la lectura, probablemente sea inevitable que una situación tan impactante y tan difícil de prevenir. Ahora bien, ¿se pueden hacer cosas para prevenir los problemas o para amortiguar los problemas? Y de nuevo, entre los más castigados especialmente, ¿se podría pensar eso mejor? Pues probablemente sí. Y pensemos que para la próxima, porque claro, habrá, como bien dice, esto es cíclico, al menos haya mecanismos para hacer sus efectos menos dramáticos, menos duros para la gente, ¿no? Pero bueno, probablemente sí, probablemente haya una parte de inevitabilidad en la sorpresa que una catástrofe como esta puede ocasionar a una sociedad, a la que sea, ¿no? Sí, también la sociedad chilena sacó algunas lecciones, al menos de la gran pandemia, ¿cierto?, de la gripe española de 1918, que se relaciona con la modernización de la medicina y el auge de la medicina preventiva, que son aspectos que se mantuvieron en el tiempo y que surgen en el contexto de una emergencia sanitaria, así como también la importancia de la higiene y la educación de la higiene que se implementa en los programas escolares, y sobre todo está dirigida a las mujeres, a las dueñas de casa, a las futuras madres, que son como las encargadas en la época de la organización del hogar, donde es muy importante la limpieza de los espacios, la ventilación, sobre todo la ventilación, la circulación del aire, y aspectos que también se relacionan con la importancia de una buena alimentación, de evitar la nutrición, que es uno de los factores que favorece la aparición de estos brotes, por lo tanto son medidas que con el tiempo se van a consolidar en la medicina en Chile. Muy bien. Qué interesante lo que nos han planteado nuestros expertos en estos momentos tan singulares que estamos viviendo como sociedad. Es importante sin duda mirar atrás e indagar en la historia sobre cómo la humanidad ha enfrentado estos sucesos, así también como reflexionar cómo las consecuencias, ¿no es cierto?, de estas pandemias tienen repercusiones sin duda políticas, sociales, y sobre todo, ¿no es cierto?, cómo la humanidad ha podido sobresalir de ellas. Queremos agradecer particularmente a la doctora Carolina Valenzuela. Carolina, muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias por esta invitación.
Ha sido un agrado estar aquí y muchas gracias a todos los asistentes. A ti, Carolina, y particularmente queremos agradecer al doctor Tomás Aguilera, que también ha tenido la gentileza de conversar esta tarde con nosotros. Tomás, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la universidad y a los organizadores por permitirme participar en este encuentro y bueno, a Jessica por la organización y a Diego también por el apoyo técnico. Muchas gracias por todo. Y por supuesto también agradecer la asistencia, las consultas, nuestro decano también que quiso participar, y de esta manera queremos concluir esta conversación de hoy y les queremos invitar para el próximo miércoles a las 18 horas en estas conversaciones de las ciencias sociales en tiempos de COVID-19. El tema que vamos a abordar será psicología de la emergencia. Muy buenas tardes, señor decano, muchas gracias por su participación y hasta la próxima.